Hola, Jorge. Bueno, Hola, Matilde. vamos a comenzar. Hoy tenemos nuestra primera invitada. Eso me pone nervioso. Como hemos dicho aquí, pues dejamos que lo subjetivo tenga un lugar. Aunque yo soy como que soy el único que lo he hecho, pero bueno, como le digo a mis amigos, yo pues para funcionar necesito cierta dosis de angustia. Sin un poquito de angustia, yo no funciono. Entonces, bueno, buenas tardes para todos los colegas y amigos que están en países de Latinoamérica. Buenas noches para los que estamos en Europa. Tengo el placer y el honor de presentarles a la primera de nuestros invitados del seminario, la formación del analista de Freud a Lacan. Se trata de Dulos Camós, quien es psicoanalista en Barcelona, miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Ella es licenciada en Filología Románica y escritora. Dulos abordará el tema escritura y psicoanálisis a partir de su texto Por la calle va mi corazón a pie, contenido en su libro Una dona en tres parábolas, que en castellano sería Una mujer en tres palabras, publicado recientemente por S&P Ediciones. Sin más preámbulos, los dejo con Dulos, quien nos va a hablar alrededor de 30 minutos. Adelante, Dulos. Bienvenida. Sí, Pedro, cuando te parezca, pones la imagen aquella de la cara de la mujer. Ajá. Bueno, ¿Cuánto te parece? Ahora. Déjame intentar, porque estaba tratando al comienzo de encontrar dónde compartir. Bueno, tú mismo. No ¿Alguien sabe dónde? Pero es interesante porque se ve claramente un poco, entre comillas, las tres fonemas con relación a las palabras. Pero bueno. Es la misma imagen que llegó en el correo. No, la imagen es de la portada, es la imagen de la página 11, solo pero que tiene una imagen. A ver. Seguridad de tener videos, participantes, compartir pantalla, ya la conseguí. Vale. Estaba tan grande que no la veía, estaba como la carta robada, estaba ahí enfrente de mí. Compartir pantalla, aquí está. Ok. La ven todos, ¿verdad? Está. Ajá. Está. Bueno, adelante, Dulos. Vale, de acuerdo. Bueno, pues empiezo. En primer lugar, gracias a Pedro Pablo por su invitación y buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos. A ver, por la calle va escritura y psicoanálisis, por la calle va mi corazón a pie. ¿Por qué el subtítulo para esta presentación? Perdona, Pedro, ¿puedes sacar la imagen ahora? Ok. Vamos a ver. Ahora déjame ver dónde consigo eso. Ya lo conseguí. Dejar de compartir. Esto, gracias. Listo. Gracias. Vale, entonces me vino de repente este verso de César Vallejo. Me vino de repente hace pocos días cuando debía confirmarle el título a Pedro Pablo. Y fue de golpe, después de una sesión de análisis, después de una sesión de análisis, que me vino este verso del poeta peruano César Vallejo. En la sesión había aparecido de nuevo una escena de mi infancia, la cual encerraba algunos puntos claves de la cura. Debo decir que posteriormente me di cuenta de la no exactitud. Creo que Pedro Pablo lo envió y lo pueden ver.
Entonces, no era exactamente... Perdón un momentico, Dolores. Por favor, los que no tienen el micro en silencio, por favor lo colocan en silencio. Lina, Jordi. Muchas gracias. Entonces, sí, no era exacto el verso, después me di cuenta, pero daba lo mismo, claro está. Leo la pequeña viñeta esta, la pequeña escena. A ver. Por la calle va mi corazón aquí. Dice así, traduzco del catalán. Con su vestido de color amarillo y su maletita de color azul obscurecido, una niña camina por el lado izquierdo de la calle, camino de la escuela. Sus lágrimas se deslizan cara abajo. Una mujer la para y de golpe le coge la maletita y dice: ya iré yo a hablar con tu padre para que te deje venir con nosotros a merendar al campo. ¿Cómo es que tú vas al colegio con él, que es el maestro, cuando todos son chicos y no hay ninguna otra niña? Esta es la pequeña viñeta. Y esto ya en análisis salió muchas veces, y la cuestión del padre, el saber, la niña pequeña, etcétera, fue realmente una escena importante en las sesiones. Bien, de ahí partió, de esta viñeta partió uno de los textos del libro que cito de entrada, porque me parece que marca la orientación que puede rastrearse en su lectura. El encuentro entre literatura y psicoanálisis, en mi experiencia. En este caso, un verso que estaba latente traduce algo valioso encontrado en la cura. El libro presenta 40 textos escritos en catalán y en tercera persona, en los cuales seguimos a la protagonista en su haciendo camino a través de los encuentros con la palabra propia y la del otro minúscula y el otro mayúscula. Un otro literario, familiar, social, inconsciente. En su intento de atrapar algunos momentos clave de la existencia, de su existencia. El escritor italiano Italo Calvino, que siempre me gustó y me gusta mucho, respondiendo a la pregunta ¿por qué escribe?, que hizo el periódico francés Libération hace mucho tiempo, a escritores destacados dijo: para aprender alguna cosa que no sé, con relación a la experiencia de la vida. En la página escrita espero poder capturar alguna huella de saber que en mi vida solo he intuido porque enseguida la he perdido. Autoficción definió uno de los presentadores del libro cuando presentamos el libro en julio en Barcelona. Hago un inciso aquí. Presentaron el libro Pere Maragall y Ramón Miralpeix, aparte de que también estaba Rita Sebasco, y una amiga mía, pintora de Los Ángeles, no pudo estar porque justamente tenía la COVID aquellos días. A los cuales agradezco de nuevo su presentación. Decir también, en este inciso, que Pere Maragall es nieto del gran poeta catalán Joan Maragall, del siglo XX,
cuya poesía ancla sus decires en lo que se ha venido a llamar la palabra viva. Es el epígrafe para definir este hombre. Bien, ¿cómo explicar en este caso la autoficción? Me parece que puedo decir a partir de Lacan que se trata de ficción, en algunos episodios no sin referencia al deseo, que se sienta en la fijación pulsional y en la fijeza del síntoma y sus restos, perdón, en la fijación pulsional cuyos restos se hacen sentir en el síntoma. Desde muy pequeña me sentí atraída por las palabras. Iba en busca de ellas, quizá por los problemas que suponían para mí. No salían fácilmente. La inhibición se hizo patente mucho después, aunque al mismo tiempo hablara bastante. Digo entre paréntesis que nací en una casa que se llamaba Casa del Maestro y mi padre lo era, como veíamos antes, aunque nunca escribió literatura. Bien, sin embargo, no fue hasta que empecé a dar clases de literatura en un instituto para los alumnos que tenían que entrar en la universidad, que sentí el profundo peso de las palabras para atrapar algo del ser hablante. Lo había vivido ya durante mis estudios de psicología y de literatura en la universidad. Por ejemplo, escribo aquí, he puesto aquí un verso del gran poeta místico San Juan de la Cruz, al que Lacan y Colette Soler se han referido varias veces. El verso dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Ahora bien, por más cierro el paréntesis del verso. Ahora bien, por más libros que leyera, de los cuales salía tocada, la repetición de algunos episodios daba cuenta de su insuficiencia. Es decir, del salto que hay entre literatura y psicoanálisis, la clínica. Y entonces empecé mi análisis y mi formación psicoanalítica. Poco a poco, principalmente desde Lacan, retomé algunas lecturas y trabajos literarios y pude calibrar los grandes aportes de cierta literatura y visualizar mejor algunos conceptos freudianos y lacanianos. Solo hay que leer el artículo de Carlos Rey que envió Pedro Pablo y después de Blanca Sánchez, para darse cuenta de los avances continuos de Lacan a partir de escogidas obras literarias, con la gran diferencia de su enfoque de la literatura respecto a Freud. Como ejemplo de lo que me ha aportado la literatura, como ejemplo, dos escritores catalanes, J.V. Foix y Caterina Albert, de la segunda mitad del siglo XX, periodo riquísimo de las letras catalanas. Hay que ver que en este momento era, por ejemplo, escritores, pintores, escultores, sus viajes a París, su contacto con París eran enormes. El modernismo catalán, aparte de Gaudí y de toda la arquitectura, no se entendería sin la literatura catalana. Anteriores a Lacan, estos dos escritores, que me sirven de ejemplo. El poeta Foix, un lacaniano para mí avant la lettre, nos dejó el significante exotismo interior, antes de Lacan, el exotismo interior para hablar
de cómo se siente el poeta a la hora de escribir. Y dice, ante lo cual puede expresarse en tantas y tan diversas formas como reclame su propia exigencia. ¿Qué decir de la autora Caterina Albert, seudónimo Víctor Català? ¿Qué decir de la autora de Solitud, novela escrita en 1906, la más importante para mí del modernismo catalán? Amor, deseo y goce en una mujer nunca fueron mejor encarnados. Me parece, aunque no pude confirmarlo, que la autora había leído a Freud. De lo contrario, no sé si es posible hablar de los sueños y de la pulsión escópica como lo hace. Una de las escenas, esta última, de la pulsión escópica, más destacadas de la literatura catalana. Aquí hago un inciso porque hice un trabajo y también Ramón Miralpeix, hace muchos años, hizo también un trabajo sobre esta autora. Yo la titulé en 3 tiempos, ya ahora no me acuerdo bien cómo titulé, algo de, no me acuerdo, una mujer no, pero ya algo me sonaba quizá. En fin, bien, en los años 70, a partir del littéraire, Lacan plantea la función de la escritura. ¿Cómo pasar de lo simbólico a lo real? ¿Cómo ir más allá de los dichos para que lo imposible de decir se escuche? Es decir, no alimentar el sentido. Esta cuestión de la tercera, de que hay que reventar el síntoma del sentido, me quedó realmente cuando la trabajamos, me quedó grabada. Bien, para ello, Lacan define la poesía como forma y agujero, como sentido y agujero. Búsqueda de un saber sobre el goce opaco a través del arte. En la última lección del seminario 24 leemos. No, aquí no he puesto lo que leemos, o sea que lo siento, me olvidé, creo. Bueno, en esta elaboración sabéis que Lacan se sirve de grandes autores, especialmente Joyce y su Finnegan's Wake, obra capital para su elaboración de lo real de la letra y del síntoma en el nudo Borromeo. Aquí hago otro inciso, porque hay que ver Lacan en estos momentos, en momentos de su andadura, muy al principio, escribía y escribió un soneto muy interesante que Boseirou lo define y lo comenta en Lacan Borromeo. Lacan en estos momentos escribía en la misma revista que Joyce, Beckett, etc. Por tanto, sabía muy bien de qué se trataba en estos momentos en Francia, en la literatura. Me detengo en Samuel Beckett. A través de las palabras del dramaturgo español José Sánchez Sinisterra, estudioso de Beckett, hablando de la obra Esperando a Godot. Dice, si Godot hubiera llegado, si hubiera acudido, aún con retraso, a su imprecisa cita con Vladimir y Estragón, el teatro contemporáneo no sería lo que es. La obra de Beckett irrumpe en la dramaturgia occidental, inscribiendo en ella, como postulado básico, una escandalosa ausencia, una sustracción, un hueco,
pero dice más aún. Es un hueco dotado de una doble y aparentemente contradictoria virtud. Por una parte, es un hueco creciente, progresivo. Por otra, es un hueco generador, productivo. Algo así como una oquedad pletórica, que me parece un sintagma, oquedad pletórica. Esto está en la revista Pausa, Cuaderno del Teatro Contemporáneo. Aquí digo una palabra de esto porque hice una ponencia que me parecía que justamente ante esta oquedad pletórica, este agujero, el psicoanálisis al revés. Hay que intentar llegar hasta ahí. Otra cosa es hasta dónde, pero me parece justamente que es otro punto. Bien, así pues, la literatura y el psicoanálisis constituyen para mí las dos caras de una moneda que da tumbos por el mundo, un mundo cada vez más ensimismado en su ignorancia, con la salvedad mencionada de la clínica psicoanalítica, a través de la cual, para mí, el deseo de publicar fue un hecho. Pero hay algo más en el presente libro, en este libro de Una dona en tres paraules. Algo inesperado. El título que desde hacía tiempo, yo había escrito estos textos desde mucho tiempo antes, había ido escribiendo. El título que desde hacía tiempo le había dado fue Una mujer entre palabras, Sin embargo, algo había en él que no me convencía. Siempre este título había algo que yo, hace tiempo, Fue en una sesión, tiempo después, que al hablar de nuevo del dichoso, y aquí he puesto un guión, dichoso título, de repente el entre se hizo en tres. Se hizo en tres. El efecto me dio alas. Reajuste y ordenamiento subjetivo de los textos escritos a lo largo de los años y añadiendo otros, dejando entrever las vueltas dadas en el trayecto andado. Un trayecto no cronológico, por tanto, los textos no hay una cronología. No me resulta fácil explicar los cambios de estilo, si puedo decirlo así, a medida que el análisis avanzaba. Apuntaré algunos, así. Extensión de los textos, pocas definiciones, enlaces inconscientes, encuentros inesperados con la palabra y la letra, elaboración de un texto en dos tiempos, uso no correcto de los tiempos verbales, sonoridad de algunos vocablos. Por ejemplo, el uso incorrecto de los verbos, para algún escritor que conozco, me dijo que no estaba bien, etc. Pero esto me insistía siempre que lo dejé hace un tiempo. Bien, citaré tres textos, acabo pronto. Citaré tres textos que espero pueden ser de ayuda, espero, de lo que digo. Hay un texto que es El joven de Sarajevo. Realidad y ficción. En un viaje por la antigua Yugoslavia, la protagonista tiene un breve encuentro en un tren con un hombre joven de Sarajevo, salpicado de vivencias inéditas. Un día,
muchos años después, me asaltó una pregunta. ¿Qué habrá sido del joven? Que ni tan siquiera sabía el nombre, por esto puse el Noi, el joven de Sarajevo. ¿Qué habrá sido del joven? Había habido la barbarie de la guerra de los Balcanes y el feroz sitio de Sarajevo. Para mí, es para mucha generación, nuestra generación, para mí particularmente, me impactó muchísimo. Me afectó grandemente. Bien, solo tenía las palabras para, entre comillas, salvarlo, literariamente hablando, claro. Así que me inventé una continuación del texto, con un guiño que enlazaba las dos partes. Otro texto, hago un inciso, anteayer en Barcelona, de repente había un gran poeta de Sarajevo que tuvo que exilarse, que vivió la guerra, 4 años de la guerra de los Balcanes en Sarajevo de manera tremenda, y estuvo aquí en Barcelona hablando, y fuimos alguna gente a hablar con él. Bien, otro texto, D'Astella, y lo digo así, D'Astella y la letra. Estando en Lisboa de viaje, una mañana la protagonista se fue al jardín da Estela, desierto a esta hora de la mañana. Al doblar un recodo del camino, vio la estatua, se acercó y leyó Antero de Quental. Era su nombre, totalmente desconocido para ella. Una sensación desconocida daba paso a unas lágrimas que intentaban llegar hasta sus ojos. ¿Qué sonoridad antigua había tocado aquel nombre? Imposible de ubicar. Un momento, porque no sé dónde es. Imposible de ubicar. El grupo fónico inicial podía decirle algo, quizá. Sin embargo, la E, la A, la L, ¿por qué resonaban de tal manera, desparejadas? Podía hacer sus interpretaciones, pero serían elucubraciones sobre marcas sin sentido. Al fin y al cabo, solo una cosa le había sido transmitida. En la causalidad del sonido, el cuerpo había sido afectado. Tiempo después, buscando este hombre, este poeta, supo que se trataba de un poeta romántico portugués del siglo XIX que se suicidó en una plaza del pueblo debajo de un umbral donde estaba escrita la palabra esperanza. Buscando alguno de sus poemas, encontró uno que le llamó la atención. Más que le llamó la atención, me impactó. El soneto es Oceanic Nox, uno de cuyos son tercetos, un terceto del soneto dice así: pero en la inmensa extensión donde se esconde el inconsciente inmortal, solo me responde un bramido, una quejumbre y nada más. Bien, después leí que este hombre se fue a París en un viaje a visitar a Charcot. Charcot le visitó o habló con él, no lo sé. Y Charcot le dijo, bueno, usted se vuelve a Lisboa, usted lo que le pasa es que tiene una enfermedad histérica. Esto lo podéis leer en muchos estudios sobre este hombre. Bien, y otro texto que es Balzac o la vida.
El après-coup lo llamo de la angustia, no sabría cómo decirlo. Fue en París, donde unos días antes un imprevisto episodio de angustia la había descolocado como nunca antes, las réplicas del cual se hacían sentir aún. Ella iba en autobús en dirección al Museo de Balzac. Se equivocó de parada. Al bajar, se le acercó una joven bajita y de cara radiante que al verla medio desorientada le preguntó dónde iba. Quiso acompañarla un tramo, pues iba en la misma dirección. Dijo: ¿cómo te llamas?, le preguntó la protagonista. Viva, respondió la joven. ¿Cómo? Viva. Así lo entendió la protagonista. Viva y sonriente se alejó. Bien. Era tan tétrico el museo, oscuro y desierto, y el parqué viejo y casi negro como los zapatos del vigilante, que silencioso se paseaba por las salas. Balzac, por lo que vi en el museo, obvio, el escritor trabajaba durante 16 horas diarias con el café casi como único elemento o alimento. Había tantas rayaduras en el desconcierto de páginas colgadas en la pared dedicada a la comedia humana, una de sus obras más célebres, que sin pensar a ella le vino una de aquellas frases algo fáciles. Detrás de la comedia humana había también su tragedia personal. Salió del museo. Una lluvia fina y pequeña caía sobre el banco de color azul desdibujado, al pie del cual llegaba un sendero de piedras blancas que serpenteaba en medio de la hierba. El banco estaba vacío y ella se fue a sentar en él. Y acabo. Y vuelvo al verso de César Vallejo. El verso de César Vallejo pertenece al libro de poemas Trilce. Un día pensé, ¿por qué este título? Trilce. Y al buscar encontré algo divertido e interesante. Anécdotas y vicisitudes diversas en cuanto a su significado y procedencia. Según el testimonio de los íntimos, era el resultado de las deformaciones del numeral 3. Para ser más exactos, 3 libras. El precio de venta del libro. 30 soles en peruano. Perdón, 30 soles peruanos. Pero hay algo más, porque parece que el autor había previsto para su impresión el título Cráneos de bronce. Pero las burlas de poetas amigos le hicieron renunciar a él. También quería llamarse César de Perú, como emulando a algún autor francés. Bien, entonces renunció a Cráneos de bronce. Ahora bien, para entonces ya estaban impresas las 3 primeras páginas del libro, por lo cual el coste total de su publicación se vería incrementado en 3 libras más de lo establecido. El poeta se enfadó, tampoco tenía tanto dinero, ni mucho menos, se sintió molesto
y empezó a repetir, como hacía a menudo con palabras, y empezó a repetir varias veces. 3, 3, 3, y empezó a jugar con esto con insistencia. 3, tris, triels, trill, trill, y cuando iba a decir o decía triles, se le trabó la lengua. Y en el ceceo salió trilce. Entonces se quedó en silencio unos instantes y dijo, bueno, se llamará trilce. Y así quedó trilce. Bien, hasta aquí. Caramba, pues. Gracias. Qué exactitud. Ni yo que soy tan obsesivo hubiera calculado 30 minutos tan exactos. ¿Por qué es ahora? Es perfecto, perfecto. Bueno, bien, está bien. Bueno, como ya sabe, acostumbramos a tener un interlocutor, que en esta ocasión, pues, que es una invitada, pues seré yo. Debo darle las gracias a Dolores por varias razones. Y la primera no la tenía escrito. Yo, como son tantas cosas, tuve que escribir porque si no me iba a tardar demasiado. Este, es que pone en juego uno de los principios, así lo llamé, del seminario, que es el poner en juego la subjetividad. Bueno, yo les dije, encontrar un lugar para las formaciones del inconsciente, pero más en general, el alejarnos del discurso universitario. Entonces, lo hemos hecho un poquito así puntualmente, pero hoy Dulos lo ha hecho pues de una manera, yo diría magnífica, pues porque ha hablado con propiedad, pero en absoluto desde el discurso universitario. Bueno, muchas gracias Dulos por tu precioso libro y muchas gracias por tu interesante y sentida presentación, que con seguridad nos ha tocado en nuestras fibras literarias, psicoanalíticas y por encima de todo humanas. En primer lugar, quería referirme a eso que tú mencionas, el salto entre la literatura y el psicoanálisis, que muchos libros al leerlo te dejaban tocada, pero que sin embargo continuaba la repetición de episodios en la vida. Sí, coincido con eso, por supuesto. Sin embargo, hay ocasiones en que la literatura nos puede proveer de algo como el análisis. Y hago mención de algo personal sin detalles. Pues esta semana que terminó ayer, algo de lo real personal mío regresó con una fuerza inusitada, eh, apuntalándose en varios pequeños episodios. Lo conversé un poco con Dolores al salir de una presentación el viernes, lo conversé un poco con Jorge, con varias personas. Se redujo, pero sin embargo algo quedaba allí. Y ayer, leyendo de nuevo tu texto de presentación que amablemente me adelantaste, y leyendo alguno de los textos, eso desapareció. Eso desapareció. Y es que es una virtud que a veces tiene precisamente la literatura. Y hago un salto para recordar un verso famosísimo que quizás viene a colación en estos momentos, pues para algunos de nosotros por razones personales o las que fueran, que es de los heraldos negros del mismo autor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Es un comentario, luego tú decides qué quieres comentar. En segundo lugar, me refiero lo digo así sencillito, el hueco de
ese hueco pues dejado por la ausencia de Godot, refiriéndote a Becker. Comentaste muy acertadamente que era un hueco por una parte creciente y progresivo y por otra parte generador, productivo. Y quisiera pedirte que si puedes hacer una analogía con el vacío producido o que puede producir el analista en la dirección de la cura. En tercer lugar, señalo algo que se observa pues en lo que nos has leído, que amablemente has compartido con nosotros, que es que la tríada freudiana de inhibición, síntoma y angustia están allí. La inhibición la mencionaste de entrada cuando decía que tú hablabas bastante, pero sin embargo que había inhibición. ¿Se entiende? O yo entiendo pues que es para decir ciertas cosas importantes. Luego están esas lágrimas que intentaban llegar hasta sus ojos, provenientes de una sonoridad antigua, que es algo del cuerpo, obviamente. No me atrevo a decir de síntoma, pero sí algo del cuerpo. ¿De dónde viene? Bueno, algo de la lámpara, algo de lo que puede ir del fantasma, del síntoma, no lo sé. Lo que puedas comentar, simplemente que están ahí las tres, inhibición, síntoma y angustia. La angustia la comentaste con relación a la visita y cuando ibas camino al Museo Balzac. Y de cuarto y último, aunque tengo varios subpuntos, se lee en la solapa del libro, en la solapa, no, bueno, no sé cómo llaman esta partecita del libro de Dulos, que Dulos es nativa de San Miguel de Campmayor, que en castellano creo que es como San Miguel de Campo Mayor, más o menos. Está ubicada en la comarca del Pla del Estaño, que es el plan o plano del Estaño. Provincia de Girona, pequeño poblado para el 2022 tenía 239 personas. Del poema Los Pasos Lejanos, que es de donde creo que hay el verso, la frasecita pues, que utiliza Dulos, por la calle va mi corazón a pie. Está esta partecita que dice de este poema titulado Los Pasos Lejanos de César Vallejo, dice el poeta dice, mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto. Se está refiriendo a la huida de José y María, la huida bíblica hacia Egipto por la matanza de Herodes. Y entonces dice, el restañante a Dios. Yo no pude evitar al leer el poema y al recordar el lugar de nacimiento de Dulos, ese restañante. Restañante quiere decir, restañar es cubrir por segunda vez con estaño, pero también es restañar una herida. Entonces, esa coincidencia, pues no dejó de llamarme la atención entre el lugar de nacimiento de Dulos. Noto allí, Dulos, me pregunto si en algunas cosas de tu presentación y tu escrito me parece percibir como una vacilación entre el 1 y el 2, que yo me pregunto si no será una vacilación entre el significante 1, el S1, y el S2, un significante de saber cualquiera. Me explico. Uno que yo llamo el paso del 2 al 1. Leo un pedazo, una estrofa del verso, perdón, del poema de Vallejo. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Entonces, el poema de Vallejo habla de dos caminos. El título que escogió Dulos habla de
una calle. Entonces, en ese sentido yo digo que hay como un 2 y un 1. Pero también hay un 1 y un 2. Dice Dulos en el texto este precisamente que se titula así: cuando el río se aleja, atrás queda el ansia que da paso a los cantos de la niñez, que fueron no solo días lejanos, sino también presente quieto en el alma. Si por alma se entiende el vacío entre dos aguas. En cierto sentido hay entre uno y dos. Uno que es el río y el entre dos aguas. Entre uno y dos, antes fue entre dos y uno. Bueno, me detengo allí. También yo cumplí mi cometido de hablar 10 minutos. Entonces, Dulor, por favor, lo que desees comentar, luego de tus comentarios, preguntas, lo que sea, de nuestra interlocución, pasamos a la sala virtual. Tiene el micrófono. Es que estaban... no. A ver, has dicho muchas cosas que realmente algunas no puedo contestar en este momento. Por ejemplo, lo que dices del 1 y el 2. Porque el verso, cuando un verso aparece así, por esto hablo de encuentros con la palabra, cuando el verso aparece así, el sentido me desaparece. Entonces, muy bien tu pregunta, pero para mí es difícil. En cuanto a... Ahora que leías esto, realmente en este texto es el único casi, excepto lo del premio Nobel La Iglesia, que lo hice en castellano todo, ¿no? Pero en este texto es cuando pongo un párrafo en castellano. Y lo que tú leías, si me permites o si me permitís, porque justamente cuando tú dices el vacío si por alma se entiende el vacío entre dos aguas, y dice, ¿qué hacía ella allí sola? Había escrito un día, junto a la ventana del anochecer de las luces en la calle, al lado de textos ya escritos, y no por ello prestos a desarrollar lo preñado del título. ¿De dónde salen las palabras? Cuando algunas de ellas parecieran haberse perdido en los intersticios tozudamente insistentes de la memoria. Que no se engaña que el lector vuelve las palabras cuando el hastío de otras llena la pantalla con su verdad oxidada. Y aún sigue. Pero bueno, entonces, la cuestión de las palabras. Tú decías muy bien la cuestión de inhibición, síntoma y angustia, no lo habíamos hablado, etcétera. Te diré que es verdad que la inhibición había realmente, está claro, además con muchas cuestiones en la cura, de algunos encuentros con lo real ya desde pequeña, etcétera. Cuando esa inhibición pasó a síntoma en la cura, fue otra cosa. Y entonces, poco a poco, está la cuestión de lo real de la angustia. Por esto, ahí sí, cuando tú decías la cuestión, no me acuerdo bien cómo has dicho la pregunta, en la cuestión de la formación de los analistas, has dicho, Pedro. Has hablado de algo en cuanto a la función del analista, creo, o yo lo escuché así. Bien. Bueno, lo decía sobre todo con relación al hueco que deja la ausencia de Godot. Exacto. Y tú decías, en este caso, compararlo, si puedes hacer una comparación con el vacío, que a menudo pues, es una de las cosas que hacemos en la dirección de la cura. Exacto. Sí, entonces lo he pensado justamente con relación a la angustia. Es decir, ante una angustia que no es cualquiera, porque hay muchos grados de angustia,
y en momentos y tal. Es un tema que me interesa mucho también, el trabajo sobre este tema. Cuando tú dices esto, justamente la función del analista ante estos episodios de angustia tan fuertes, o fuertes, etcétera, pero sobre todo, diré algo que me impactó en un libro, y esto lo estoy trabajando para presentar, si puedo, la cuestión de cuando el cuerpo cede y el sujeto no puede hacer nada. Esta cuestión de que el cuerpo cede, porque muchas veces hablamos de angustia y no hablamos del cuerpo. Es curioso. Pero entonces, ante esta angustia, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el analista? Esto Bernardo Minet no hace mucho tiempo hablaba de esto. Esta cuestión puede no cerrarla, ni mucho menos, acompañarla y por tanto poner cierta distancia en esto, escucharla, lo que se pueda escuchar y tal, y poco a poco o de alguna manera, y esta es una cuestión que llevo también ahí, y por esto, a ver, cómo poder hablar, que es el tema de mayo, del tema de las jornadas internacionales, cómo hacerla hablar. Y yo aquí, cuando yo presentaba, elaboraba esto, he puesto la cuestión el último, que era esta cuestión de la angustia de Balzac o la vida. A ver, en el momento de una gran angustia es imposible hablar. Entonces he puesto el aprecup de la angustia, no sabía cómo ponerlo. ¿No? ¿Cómo hacerlo hablar? En el momento que pasa, no. Hay veces que sí, pero otras veces no. Y también me planteo una cosa, y esto quizá yo no lo sé porque no es un tema fácil. Es lo mismo la cuestión de la angustia respecto al objeto, que descoloca, pero una puede saber hacer, quizá en momentos de la cura. Es lo mismo que una angustia a medida que se acerca al final, una angustia fuerte. En el seminario de la angustia, Lacan dice una cosa, una frase: el analista debe orientar al paciente para que dé su angustia. Tiene que dar su angustia, el analizante. Si no, y es un paso básico, para la cuestión del final de análisis. Por esto, entonces, no sé si te respondo, pero lo que puedo decir es, Muy bien, es esto. Y gracias. muy bien. Bueno, entonces vamos a dar paso a la sala virtual. Hoy tenemos el gusto y la alegría, pues, de tener varias personas que vienen por primera vez. Algunos como solamente podrán venir hoy. Es algo que les hemos ofrecido, pues, también a quienes no pueden venir todo el tiempo, pero que van a contribuir, a colaborar con el seminario con una presentación, lo pueden hacer, encantado. Sin embargo, por favor, vamos a permitir unas 2 o 3 palabras primero a los que asisten regularmente, de manera que perciban un poco cómo es la tónica. No es demasiado distinto, pero para nosotros la idea del seminario tratamos de que sea algo no tomado, digamos, a la ligera, sino intentamos construir aquí un saber, un cierto saber. Bueno, entonces abrimos el derecho de palabra, levantar la mano, no ante la pantalla, sino en reacciones. Gladys, Natalia, el micro, Ahí, Gladys. ahí. Bueno, la verdad, Dolores, me ha emocionado tu presentación. Particularmente siempre me ha interesado la relación entre el psicoanálisis y la literatura. Es una cuestión muy
personal y familiar, además. Tenía una hermana que era profesora de letras ahí en Valencia, y de literatura hispanoamericana. Y bueno, y he sido atravesada en mi juventud por César Vallejo. Ah, Acá en Argentina se lo lee mucho, ¿no? Este, estaba muy de moda leerlo. Y bueno, y sobre todo el texto, Trilce. Y me ha encantado, ¿no? Cómo has hecho porque he leído el texto que mandó Pedro Pablo de Blanca Sánchez sobre psicoanálisis y literatura, donde ella marca la diferencia de cómo aborda Freud y cómo aborda Lacan, ¿no? Y cómo Lacan pasa del arte aplicado al psicoanálisis, ¿no? Cosa que en Freud vemos algo más que ahonda sobre la subjetividad del autor, ¿no? Sobre todo qué estructura, ¿no? Qué le toca al autor, bueno. Y él dice, Lacan se opone fehacientemente, según Blanca Sánchez, a esa posición. Entonces me había gustado mucho, me quedé muy prendida de Trilce, bueno, seguro por cosas mías, ¿no? En este juego que vas haciendo de tres, bueno, que en realidad lo vas siguiendo a César del Perú, además me parecido muy interesante, una cosa, decir, bueno, él es el César del Perú, ¿no? Que de alguna manera podría haber llevado a preguntarse de qué neurosis padece este megalómano, egocéntrico de César del Perú, ¿no? Pero en realidad trabaja sobre esta forma que él va haciendo para construir este título, ¿no? Y me parece que es justamente lo último que marca, porque Blanca Sánchez marca como 3 tiempos en la obra de Lacan en relación al psicoanálisis y la literatura. Y el último tiempo es el Lacan con Joyce, ¿no? A partir del goce de la letra, del goce del equívoco, de la lengua, del sonido de la lengua. Y me parece que ahí hay algo que en vos no te llevó ahí por una marca que conmovió, me parece, esto del cuerpo, ¿no? Bueno, era una pregunta que quería sí, sí. hacerte. Bien, eso. Bueno, Ah, puedes responder, Dolores. la pregunta, Gladys, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Perdona, ¿eh? Sí, no. La pregunta sería si, ¿qué te llevó, digamos? ¿Qué enigmático te produjo este Trilce, que que era, si no lo No, desglosas, digamos, ¿no? Sí, eso, vale, sí, sí. sí, Esto te diré que hay una diferencia entre esto, sí, esta cuestión de Trilce, que que de repente para mí que no quiere decir nada, ¿no? Hay sí, y en esto vacío. exacto, en esto me lleva a la cuestión del poeta famoso Foix, que no he dicho, el poeta catalán, no he dicho que este hombre Sí. es el primero que puso la palabra, el nombre Freud en un soneto de toda la historia de las letras catalanas y Mira vos, españolas, ¿no? mira vos. Y algo muy que era siempre la tradición y la vanguardia para él. Muy interesante. Y un texto que tiene, el título de este texto es, no lo puedo pronunciar, KRTU. Este es el título. Y estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿no? Y entonces, no, Trilce era también, ¿qué había ahí para mí? Pero debo decir que quizá, y este es un enigma, es este nombre de Antero de Quental, de Lisboa, Sí. del Jardín de Estela, Mm, que siempre digo por qué, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, tampoco he dicho, esto también, pero por ejemplo no he dicho la cuestión de Sarajevo, porque en el texto lo digo. ¿Por qué antes de hacer este viaje a la ex Yugoslavia, conocer a este chico, etcétera, que esto era una parte de realidad, etcétera, ¿por qué el nombre Sarajevo me di cuenta de que
ya me decía algo mucho antes. Y entonces un momento así, no sé, ¿sabe? Hablé, apunté, escribí, que incluso me parecía que la sonoridad, porque me di cuenta de que Sarajevo, los fonemas, atraviesan el paladar, es decir, son palatales. Empieza por los labios, Sarajevo. Si uno ve el movimiento de la lengua y el paladar, y por tanto pensaba, ¿qué sonidos hay en Sarajevo que a mí me atraparon? Tampoco lo sé, ¿no? Son estas cuestiones de la letra, o no sé cómo decir. Y del goce de la langue. Exacto, el goce de la- esto. Ahí está, me parece que, y esto sí de donde es aquello que la letra está en un nombre, en la frase que dice Lacan, ¿no? Que la letra, no puedes decir qué letra es, de ninguna Así es. manera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ok. Karina Jiménez. Micro, Karina. Hola, ahora, buenas tardes. Gracias, Dolores, por la conferencia, muy interesante, muy auténtica. Yo quería preguntarte por la relación para ti personal entre psicoanálisis y literatura. Y ya explicaste cómo llegaste de una a otro, pero también me pareció que esta novela que nos presentas surgió en un momento particular del análisis. No sé si pudieras hablar un poco eso, de cómo es esa relación para ti. Y si significa algo el que la hayas escrito en ese momento en relación a tu análisis. Sí. Sí, muy interesante también lo que dices. A ver, estos textos yo siempre he escrito, desde hace muchos años, casi siempre, y notas y tal, ¿no? Pero algo de la inhibición estaba en juego también a la hora de publicar. Bueno, he escrito otro libro, ya a tiempo y otras cosas, y entonces había esta cuestión de la inhibición. Y por tanto, en un momento dado, y fue con esta cuestión del entre y entres, que justamente hoy, repasando esto, hago un inciso, me reía porque pensaba, cuando Trilce, cuando César Vallejo está diciendo este juego de 3-3, siempre, o al menos es lo que se lee, lo que son 3 S. 3 S. Y un día Miró, en una exposición sobre Miró pinta en el suelo, tiene un gran lienzo en el suelo, y va pintando. Y mi sorpresa es que veo, no lo había visto antes ni mucho menos, veo que empieza y dibuja una S. Otra S y otra S. Y pensaba, y es que en la imagen que ha mostrado, la imagen que está en el libro de esta amiga mía de Los Ángeles, están las 3 S. Y por esto me hace gracia, ¿no? Que realmente, pero bueno, entonces este momento del análisis hizo posible que yo organizara de otra manera los textos. Era ya otra cosa, que algunos los realmente eran, saqué muchas cosas, los adelgacé, excepto algunos, y entonces sí que fue un momento clave con relación a esto. Y por otra parte, lo que dices de la literatura y el psicoanálisis, para mí hay un ejemplo. Me acuerdo de una gran novelista catalana que es muy famosa, está traducida a 30 lenguas y tal, que tiene una obra muy interesante. Y me acuerdo una Navidad que yo tenía que darla en clase y tal, no pude acabar esta novela. Había algo que no podía. Por tanto, ¿qué pasa? Que esta cuestión, otra cosa es en análisis, ¿no? Es decir, un libro te puede, pero no te cambia, para mí, no cambia la vida.
ni mucho menos. Te puede ayudar y depende de cada sujeto, pero para mí era muy claro que si no podía acabar una novela por lo que había, ¿no? Otra cosa es análisis. Por tanto, son dos monedas, pero distintas. Hay dos caras de una moneda, pero distintas. Puedo, Muy Gracias. bien. también quería preguntarte respecto de has llamado autoficción a lo que tú escribías. ¿Eso entendido? ¿O que alguien Sí, sí, dijo, alguien dijo? el presentador, sí. Dijo ¿Estás de que ¿Puedes repetir, Karina, por favor? Sí, preguntaba que me pareció entender que alguien había llamado autoficción a lo que ella había escrito y me Ah, sí, parecía sí, un presentador, ella lo dijo, sí. que ella no estaba muy de acuerdo, no se identificaba mucho con esa definición, no sé, Dolores, por eso te sí, preguntaba. sí. Sí, 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 me parece, se habla mucho ahora de autoficción, pero en este Ujú. caso, el Pere Maragall, que le agradezco porque me pasó el escrito, realmente es impresionante cuando lees algo que tú no has pensado y tal, porque escribe muy bien. Ah, sí que estoy de acuerdo, en un sentido que, a ver, ficción, ¿qué quiere decir? Hay la ficción de, de lo que encontramos en un análisis, ¿no? La historia, Sí, pero esto viene de otra cosa, ¿no? Yo diría, justo este punto me interesa quizá trabajarlo más, ¿eh? Esta cuestión de, por un lado, la ficción, no hay relatos sin ficción, ni en análisis, ni en literatura, ¿no? Ficción, fijación, y yo diría fijeza. ¿No? La fijación en la repetición, etcétera, y una fijeza ya que sería lo que la fijación, la fijeza del síntoma, lo que no puede cambiar. No lo sé porque, ya digo, habría es que yo Karina, sí, también sí, puedo seguir. sí, por favor, breve para que demos paso a las dos siguientes preguntas, por favor. Sí, es que justamente ese punto yo también me lo pregunto y trabajo en él. También soy escritora. Y no es una ficción desde el momento en que está escrito, quiero decir. eh, Bueno, bueno, después más adelante tú lo puedes Sí, agregar algo sí, más y Karina también. bien, Si te parece, Dulot, tomamos las dos intervenciones de José y Madeline y entonces tú comentas ambas, ¿te parece? Ok, entonces Rusé Casalprín, Ah, bienvenida. gracias. Yo no puedo, ya sabe Pedro que no puedo participar porque los lunes trabajo hasta muy tarde, pero hoy ha sido distinto para mí. Bueno, y por tanto agradezco esta apertura que hay de poder participar en algún momento. Yo, Dolors, te quería preguntar, no sé si es una pregunta muy pertinente, pero como yo recuerdo, aunque sé que tú has escrito otras cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de la presentación que hiciste del libro de la mujer, no me acuerdo el título, pero de la mujer de 7 casas, ¿sí? sí, Entonces te quería preguntar, siguiendo con este hilo que ya se ha iniciado, ¿no? Con respecto, bueno, y que tú ahora hablabas de la fijación, la ficción, todo esto, ¿qué habría de distinto para ti, si es que hay algo distinto? ¿No? Porque seguro que fue escrito en diversos momentos distintos de tu análisis. ¿Qué habría de, no sé, me sale distinto en relación al recorrido que hiciste con esta mujer de 7 casas y ahora este libro? No sé si es una pregunta demasiado sí, inoportuna eso. ahora. No, es muy Bueno, interesante. No, vale. Gracias. Madeline, a tu intervención, Madeline, micro, y después tú los comentas. Bueno, muchas gracias, Dolores, por esta presentación que un poco que da la posibilidad de tener una idea, de tomar un poco el sabor de un libro que no he podido leer, que es el tuyo.
que me gustaría, bueno, te lo comenté cuando estuve en Madrid, que ojalá algún día exista en español porque no puedo leer catalán. Bueno, quería primero comentar algo porque Pedro Pablo hablaba de, bueno, de una relación entre S1 y S2 que tú dices bueno, que no podías decir nada al respecto. Bueno, ahora me doy cuenta, me acuerdo que dijiste que no podías decir nada al respecto y no sé si mi pregunta viene entonces al caso, porque lo que yo oí mientras tú hablabas, lo que yo oí fueron S1, 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 como un enjambre, ¿no? Como lo que Lacan llamaba un enjambre de ese uno que es el inconsciente real. Eso es lo que yo escuchaba, no escuchaba un S2. Pero en cuanto al S2, Pedro Pablo, me pregunto si ese enjambre de ese uno, bueno, no sería exactamente eso que Lacan llamó un saber sin sujeto, y si tú pudieras, si crees que puede haber algo de eso en la producción, te digo, de un libro que no he podido leer. Y la otra pregunta que tengo es que, bueno, a mí me parece, te digo solo por lo que he podido escuchar hoy, que este libro es un testimonio. Y entonces, digamos, de testimonio, autoficción, que bueno, que no sé si estarás y hasta qué punto de acuerdo con que es una autoficción. Y quería preguntarte si tú crees que puede haber alguna diferencia o alguna semejanza con el procedimiento del PASE. Porque bueno, como estamos hablando de la formación del analista, me parece que bueno, que vendría bien si pudieras decir algo de eso. Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver. Bueno, Tú los... La verdad, no es, la verdad no es que es poco, Dolores, no es poco, pero bueno. no, la verdad es que os agradezco, estoy conmovida casi por las preguntas que hacéis, porque realmente me llegan mucho. Y tú, a ver, Roser, cuando tú dices es muy pertinente y lo impertinente a veces justamente es lo más pertinente, ¿no? Y es verdad, es interesante la pregunta, porque es verdad que yo hice este libro, el primero, uno de los primeros que publiqué, que es de Treguras Set Casas, una mujer del siglo XX que coge todo el siglo XX de un pueblo rural, que era tremendo, que era su lenguaje que a mí me impactó. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso yo hablaba de una mujer que había escuchado mucho porque conocía mucho, se murió no hace tanto tiempo, y la grababa a veces, porque su lenguaje y su manera de actuar, etcétera, entre palabra y acto, no había tanta diferencia. Y era una mujer que casi no había ido a colegio, pero poco. Por tanto, aquello era realmente algo de la palabra que siempre me ha traído, pero de una mujer que yo podía realmente, de alguna manera, quizá recoger algo que era subjetivo, que era de mi historia, pero no era. En cambio, en esta es otra cosa, porque es justamente, ¿no? Es un vuelco, si puedo decir así, de análisis, ¿no? Que supuso publicar de otra manera, supuso recoger o retomar muchos textos, tengo otros, por tanto, pero bueno, retomar unos textos que me parecía que realmente sí que había algo ya, de alguna manera, a ver, no sé si puedo decirlo así, más en dirección orientado a lo real, ¿no? Y de ahí lo enlazo con lo que tú decías, porque realmente esta cuestión de enjambre que tú has dicho, Madeleine, me parece, realmente me ha sorprendido y muy bien, porque sí que creo que hay algo, y por esto he cogido estos textos, ¿no? De S1s. Sí que me parece, ¿no? Que sí que hay,
y que de alguna manera, reorganizando los textos, se ve claramente, o se ve, algunos me lo han dicho, se ve que el paso que hay en el mismo libro, el paso que hay entre algún texto que sería más, a ver, lo digo así, del orden de lo imaginario y simbólico, dejando entrever algo de real, pero quizá no tanto, y en cambio hay otros textos que realmente, de alguna manera, lo que podríamos decir que hace Saint Tom sería más bien esta cuestión de simbólico y real. Me acuerdo de un libro, lo busqué hoy pero no lo encontré. Hay un libro de Colette Soler sobre literatura y psicoanálisis de hace mucho tiempo que trabaja 3 autores. Rousseau, no me acuerdo de los demás, y allí, y hace mucho tiempo, y allí lo que sí que me pareció muy importante es, importante en cuanto lo he vivido escribiendo, que en según qué textos hay definiciones, serían más del orden de lo imaginario y simbólico, ¿no? De grandes descripciones, sentido, querer, por ejemplo, decir muchas cosas, etcétera, y en cambio hay un trasvase hacia lo que sería simbólico y real. Y más allá, en algunos textos, sí que es verdad, con esto de la letra, por ejemplo, de la orientación, como dice el poeta, creo que Schenck, cuando dice no podemos atrapar lo real, pero podemos orientarnos hacia lo real, ¿no? Entonces sí que me parece que algunos textos estarían del lado del S1. Y por tanto, yo no sé si contesto, te agradezco muchísimo, os agradezco muchísimo esta pregunta. Y lo del pase. Dolores. Ah, sí, No, le quería una acotación nada más. Perdona que me he olvidado. Es que Sí. sabes una cosa, que hay alguien que me ha dicho esto, de tal manera que un día parecía que era algo de un prepase, no lo sé, lo digo así, pero sí que había algo de realmente que ha seguido todo una historia de tiempo, de mucho tiempo de literatura y psicoanálisis, y siempre con esta orientación de lo que es lo analítico. Dolores, no sé si te referías al texto de Colette Soler que se llama Psicosis en el texto, y que trabaja Rousseau, Pessoa y Joyce. Es hermoso, es muy lindo. Exactamente. Sí, porque Sí. es este. Y es allí donde vi esta cuestión de lo imaginario. Se ve claramente los escritores, por ejemplo, me interesó muchísimo la Marguerite Duras por su escritora. Tiene un libro que es Escribir. Sí. Y otra autora, Yasmina Ressa, que también me interesa mucho, conocida en Cataluña y en España por sus obras literarias y su teatro, pero que son estas frases cortas. ¿Cómo os digo expurgar? En catalán expurgar, en castellano, ¿cómo sería? Lo sé. Expurgar. Expurgar los arbres. Podar. Podar. Esta cuestión de expurgar siempre me va muy bien. Es podar. Podar, y venga a adelgazar el sentido y poder ir a lo que sería más bien esta cuestión de la... Bueno, ¿querías decir algo, Roser? Sí, un breve comentario, porque con respecto a la pregunta que ha planteado Madeleine y que tú has respondido, que algunos te han dicho que era un prepase, ¿no? Solo recordar esto que sabemos y que se dice a menudo, y que hace años yo me pregunté, ahora ya no me lo pregunto así, ¿no? Pero que tiene que ver con que el pase no puede ser por escrito, ¿no? Entonces, hay algo, tú lo has dicho, te han dicho que quizás era un prepase.
Ahora, hay un Para libro, mí. ¿cómo? Para No, ti. para mí digo, ¿no? Que no sería Para ti, evidente para el ti. pase. No, no. Sí. Yo simplemente quería recordar esto del pase, ¿no? Que es a través del oral, el dispositivo y tal y cual. Pero realmente hay algo a través de la escritura, no sé, y te lo pregunto, no sé, o en cierta manera lo afirmo también de cuando escribo, ¿no? Aunque no sea literatura, que hay algo que se bordea lo real y que la escritura va cambiando con la formación que tienes a lo largo de los años, que fundamentalmente la formación del analista, ahora me enrollo mucho, pero es que es un tema que me interesa. La formación del analista básicamente es a través del análisis, ¿no? A mi entender. Evidentemente están los seminarios y lo que queráis, pero... Y entonces hay algo, ahora me he perdido de lo que No, quería, sí, sí. pero no sé, me he perdido, se me ha ido el santo al Mm. cielo. Disculpa. Dolores, antes de que comente, por favor, si puedo. Yo me autoficcioné, levanté la Sí, mano. Bueno, en Pero suma, bueno, en parte espera, también Pedro, para invitar. espera solo un momento. En suma, que, que creo que es que me he acordado de un libro que realmente ahora no me acuerdo del autor que murió, que era un psicoanalista, no me acuerdo ahora del nombre, que de hecho él escribió Flash, me parece que se llama el libro, quizás alguien lo recuerda, y ahí se puede ver que él refleja algo de un pase, ¿no? Digo para articularlo con la pregunta de Madeleine. Ya está, Pedro, perdón, ya está, ya está. Es todo un Bueno, tema. que quería agregar ahí la mano levantada de Daniel. Bueno, quería agregar ahorita, sí que evidentemente, efectivamente, el pase es oralmente y insistimos nosotros en el 6G que sea presencialmente, solo por excepción pues, se haga alguna otra cosa. Pero yo entendí pues la pregunta de dónde está que se me hizo Madeline. Precisamente en que hay algo allí, yo creo que hola, aquí está. Efectivamente hay algo de eso, yo creo que bueno, tú lo agarró y lo respondió pues muy bien de ese sentido. Y en esto que menciona ahorita Rousset, de que hay algo en la escritura en donde se bordea lo real, efectivamente, es así. Antes de darle la palabra a Daniel, de repente Jorge Escobar, que es tan aficionado a la literatura. Perdona, no, espero no ponerlos incómodos, pues, pero es que me encantaría escucharlo. Y también a Matilde, que sé que tiene ahí unas ganas de preguntar, pero nos está dando chance. No, Matilde, ahora esperamos que tú también levantes la mano. Entonces, Daniel, Jorge y yo pues me atrevo a pedirle a Matilde que por favor intervenga. Ok, no, pues ahora que estaban hablando de la angustia, Dolores también, eh, en uno de los seminarios Lacan menciona que precisamente la angustia es lo real. Y, y pues la parte interesante es como separar un poco, porque Lacan en lo que leímos en los textos que nos enviaron, diferencia muy bien el análisis de la obra al análisis del autor. Entonces, la parte interesante estaría que eso real que hay en la angustia del autor se transmita de una manera literaria para no generar como esa, digamos, enmarañamiento entre autor y el texto como tal, pues básicamente. Ok, Dolores, antes de que responda, te sugiero que esperemos la pregunta Sí, de sí, Jorge, no luego hay problema. responda y luego que Karina también quizás quiere agregar algo a lo que ya había dicho, que yo la quise apremiar un poquito, pero por favor. Entonces, Jorge Iván Escobar Gallo. Gracias, Pedro. Dolor, muchas gracias por tu trabajo.
no deja de resonar en el título de tu libro, La mujer en tres palabras, obviamente el poemario de Vallejo, el Trilce, pero también el Trisque de Lacan, con el que escribía el Nuevo Romeo, los tres registros. Me parece muy interesante porque uno lo que escucha sin conocer tu texto, pero me parece que se logra a través de esto cierto anudamiento. Quería resaltarlo. Muy bien, no me acordaba de esto de Lacan, ¿eh? Eso es interesante lo que dices. Y además, pues porque en la primera sesión con la que habló Pedro Pablo, hablamos de los tres pilares de la formación del analista, es decir, cómo el tres atraviesa la estructura por todas partes y porque algo de la inhibición del síntoma y de la angustia, al final de un análisis, se tiene que haber producido un efecto de anudamiento sobre esos tres registros. Eso me parece muy interesante. Lo otro que te quería decir o preguntar, es una hipótesis mía, pero la quiero compartir contigo, y es que hablaste de psicoanálisis y literatura, pero trajiste un montón de artistas. Nos trajiste a Gaudí, que no era un escritor, nos trajiste una amiga pintora que no pudo estar en el lanzamiento de tu obra, nos hablaste del teatro, y es que yo creo que debe haber un vaso comunicante entre toda la creación artística y que nos emparenta con el psicoanálisis. Y yo creo que ese vaso comunicante es el inconsciente real, es la musicalidad, lo que tú llamaste la sonoridad. Yo no sé si saben que Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, reconoce en su libro El otoño del patriarca, reconoce en su texto que de fondo está la obra del compositor y pianista húngaro Béla Bartók. Y que en 100 años de soledad está el gran compositor francés Claude Debussy. Bueno, es mi preferido. Y los menos clásicos, el folclore colombiano, costeño, de donde era García Márquez, de la costa atlántica, reconoce que en su obra 100 años de soledad hay 450 páginas de vallenato. Todo esto para decirte que tiene que haber un elemento estructural al arte y al psicoanálisis que nos conecte. Y me parece que es la sonoridad y que tiene que ver con la musicalidad del inconsciente real. Sí, sí. Vale. Si quieres, comenta ahí esa pelotita que te has lanzado y después entonces Matilde y Karina. Es que casi ya no me acuerdo. Es realmente cuando entramos en este tema, yo hoy estoy contenta porque puedo hablar de esto de esta manera, ¿no? Tranquila y con estas preguntas y tal que agradezco, porque es paradójico que si vemos tanto Freud con relación a la literatura y Lacan, a mí lo que me extraña es que a veces, ¿cómo lo diré? No hay mucho eco en nuestras actividades y tal de este contacto que hay, de este cruce que tú dices, Jorge, porque justamente Freud, en Los sueños de la Gradiva, que yo le dije a Pedro Pablo que lo pusiera como texto, las dos primeras páginas y las últimas, Freud lo dice muy claro, los poetas se avanzan al psicoanálisis. Lo que pasa es que no necesitan explicar cómo, y para nosotros sí. Y entonces un día yo comenté la cuestión de que la cuestión es el goce, me parece. Un poco, cuando tú decías la cuestión de la sonoridad, por ahí me parece que se puede enganchar algo, abrir algo, en cuanto a la cuestión del goce, cómo toca el goce, ¿no? Porque esta cuestión de
los dos tratan, la literatura y el psicoanálisis tratan el goce, si es buena literatura, etc. No me meto ahí si que es buena literatura o no, pero tocan el goce. ¿Pero de qué manera? Yo, el psicoanálisis descifra el goce y al final yo creo que podemos decir que lo cifra. En cambio, la literatura de entrada cifra el goce, sin pensar en descifrarlo. Me parece que lo que sí que los dos tratan, la cuestión del goce, y por ahí me parece que hay algo. Y en cuanto a lo que, a ver, lo que decía Roger, que ahora no sé si está, la cuestión de lo que un análisis lleva a bordear algo de lo real, pero y la traducción que tiene. Yo creo que hay algo que los analistas con un análisis podemos adelgazar el sentido. Y esto me parece que a veces cuesta, porque cuando escuchamos tantas actividades, hay tantas ponencias y tal, y por qué a veces tan largo y la gente se cansa y tal, y siempre hay algo, ¿no?, que dices, ¿qué pasa con esta cuestión del sentido imaginario y simbólico, ¿no? Y entonces parece que hay esta cuestión de tener que, no hay manera de a veces, es difícil, de la cuestión de dejar el agujero de lo real, ¿no? Dejar el real y cómo bordearlo. Quería decir esto, no sé si hay otra cosa, pero bueno. Sí que estoy, pero no me Vale. va muy bien la conexión y entonces borro la cámara. Es que como Matilde tú Pellegrini, has dicho esto. bueno, Roger, encantado Bueno, encantados todos de que estés acá, Matilde. sí, bueno, Aunque nos da unos celos tremendos lo que dijiste de que no podía faltar a la presentación de Duque. uy, es que yo es imposible, ya le dije a Pedro, de que pueda asistir a todas los lunes, porque tengo, bueno, también como muchos de mis colegas, más horas, ¿no? A lo mejor acabo a las 9 o así. Pero hoy en realidad no me podía faltar porque también el tema de lo que sería la literatura y el psicoanálisis es algo que también me atrae, ¿no? Y me hace pensar. Entonces te agradezco, Dolors, por todo lo que has aportado, ¿no? Que es muy rico y también abre muchas vías para poder pensar. Yo te quería decir, mira, una cuestión era también lo del goce, pero veo que ya lo has hablado, etcétera. Pero yo tenía algo que me resuena de todos los textos que leo de este libro. Me resuena un poco la cuestión, es para mí, de la soledad. O sea, algo recorre algo ahí en cada uno, ¿no? A su manera, o me resuena a mí. Ya sabes que el lector, ¿no? También qué lugar ocupa el lector, ¿no? En lo que... Y yo también quería preguntarte, tú como creadora o que has escrito un libro también, ¿qué función tiene la creación, ¿no? Si puedes decir algo, ¿no? En eso. ¿qué función tiene? ¿Qué dice? La creación, el crear, el poder escribir y además anudarlo, ¿no? En cierta manera, todos podemos escribir cosas, a veces, incluso poesía, pero poder completar el libro, ¿no? Anudar el libro, ¿no? Eso es interesante para ver las dificultades, ¿no? Que podemos tener otros que no escribimos un libro, ¿no? Y la creación, si puedes decir algo de lo creativo, ¿no? De algo con relación al psicoanálisis también, ¿no? Vale. Un segundito, Dolores. Entonces, Karina, si querías complementar la inquietud. ¿No? Ok. Bueno, hay otros y otras que se han mantenido calladitos y calladitas hoy, pero no los voy a poner en la incómoda, en la incomodidad de pedirle que hable. Voy a respetar el silencio. Bueno, Dolores, adelante. A ver, esto que dices, sí, Matilde, esta cuestión de la soledad, por supuesto, las
en este dibujo que hizo esta amiga mía, artista de Los Ángeles, esta cuestión de que son estos fonemas que salen de la boca, de la cara que hay, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablo de las eses, alguien de alguna manera de alguna manera lo ha captado, algunos sí, otros no, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta cuestión de la soledad es evidente. Me acuerdo que una primera revista que hicimos en la otra escuela, la escuela de Miller, uno de los primeros textos que yo escribí era la cuestión de la soledad de las mujeres, creo. En la revista se titulaba Lazos y Soledades. El Ramón Miralpeix también Lligams y solitud, lazos y soledades. Que por cierto, esta novela de esta mujer, ¿por qué yo esta novela incluso en París? Yo siempre hablaba de esta novela con algunos amigos, ya estaban hartos de los... y después hay que ver que en catalán hay dos palabras para soledad y solitud. Yo no sé si existe también en español o en otros, pero no es lo mismo soledad que solitud. Y cuando lees esta mujer de solitud es impresionante, ¿no? Entonces sí que hay esta cuestión de soledad. Lo que pasa que realmente en un análisis la soledad del inicio no es la soledad del final, ¿no? Y esto me parece que es un punto clave de la cuestión del análisis. Y por tanto, estos, con relación a los enjambres y al S1 y tal, por ejemplo, después un día, al reorganizar los textos, el primer texto que puse, no cronológico evidentemente, es el encuentro al escritor y la madre, el escritor y la madre. O la letra pequeña del Barça, esto era entre paréntesis, pero porque era siempre estos encuentros, el encuentro que hay de la palabra y con la gente, los encuentros para mí es la vida, de alguna manera, ¿no? Y entonces un día que escuché a un escritor aquí en televisión y tal, me llevó algo y pensé, tengo que escribir y no había maneras. Y un día pensé, hoy voy al despacho y escribo. Y mi sorpresa es que bajo del autobús y me encuentro al escritor. Y se lo digo. Y le digo, mira, te he oído y en fin. Y quiero decir que en este texto se ve también otra cuestión que es, y ya ahora lo digo, la cuestión del silencio. Hay algo del silencio materno en juego, que es otra cuestión que, en fin, que ha sido realmente fuerte en mi vida. Y la creación, no lo sé. Yo lo que pasa es que siempre me doy cuenta que siempre he querido escribir. Y hay un punto que me parece, no sé si lo leí en un libro de Coleto, que esta cuestión, y Lacan evidente, esta cuestión del goce, lo que queda del goce, los restos que siempre están, el resto de goce tiene que ir enganchado a un deseo no errático. Esto me parece, esta conjunción del goce, de lo que queda del goce, que uno siempre está ahí porque no va a desaparecer, ¿no? ¿Cómo queda enganchado a algo, a un deseo no errático? Bueno, no sé, incluso en las parejas, ¿no? Pero bueno, es otra... Muchas gracias, Dolores. Ok, oye, muy bueno. Yo levanté la mano. Voy a decir algo que tenía anotado y que no lo dije al principio para quedar en los 10 minutos. En la página 24 de tu libro, es del mismo texto de Por la calle va mi corazón a pie. Leo algo que es una referencia psicoanalítica para mí muy clara. Imposible olvidar la causa perdida, eso sí, a partir de la cual se hace camino el deseo, aunque sea en las márgenes del río aquel que un día cruzamos en pos de una quimera que creímos nuestra y que sin embargo lo fue. Este parrafito pues me hizo trabajar porque además de que me gustó mucho, pero es que tiene allí, yo no sé si es lo que llaman
no me recuerdo la figura literaria, cuando Dolores dice, cruzamos en pos de una quimera que creímos nuestra, entonces, claro, yo creo que uno espera que después va a decir, pero que no lo era. Entonces dice, y que sin embargo lo fue. Entonces, bueno, además, al decir en márgenes del río aquel que un día cruzamos, no puedo evitar recordarme de uno de los ríos más famosos o de uno de los cruces más famosos de río del psicoanálisis, que es el Rubicón, el cruce del Rubicón por César, y entonces el famoso alia y acta est. Ahora, te pido pues que comente eso libremente, ¿no? Pero te dejo algo. Tú dices, en pos de una quimera que creímos nuestra y que sin embargo lo fue. Entonces, quimera, es claro, quimera es una ilusión, una fantasía que se cree posible, pero no lo es. Pero también quimera es un monstruo imaginario con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Y es una interpretación muy interesante el pensar que uno un día cruzó un río en busca de un monstruo imaginario con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Ajá. Ahí Bueno. creo que no llego, pero no lo sé. Pero sí, sí que, claro. Bueno, ¿alguien más quiere aprovechar de preguntar o comenta Dolores? No, es que tampoco sé mucho que comentar porque, claro, salen, iba a decir, en la presentación de mi libro fue interesante, para mí fue importante porque el Pere Maragall realmente ya había presentado el otro libro, es nieto de este gran poeta y él también es un hombre encantador y tal, ya enseguida se fijó en la preparación de la presentación, se fijó en cuestiones que yo me sorprendía, pensaba, ¿cómo puede decir esto? Además, quizá por generación, algunas cosas que había un lazo muy importante. Y en cambio, el Ramón miró al pez, yo no hablé con él, le dije tú mismo, y el Ramón resaltó las cuestiones poéticas del libro. Y a mí esto también me llegó, porque realmente no pensaba. Y ahora la gente, esta cuestión de cuestiones poéticas que hay en el libro. Y Ramón ahí fue subrayando y diciendo alguna frase y tal, que después yo misma me he quedado, o por ejemplo, que alguien decía la cuestión de los colores. Pero bueno, lo poético, de alguna manera obliga a encuentros, ¿no? A frases cortas, a cosas que de alguna manera te impactan. Bueno, quizá Karina lo sabes, ya lo experimentas quizá, ¿no? En esta cuestión. Hay unos comentarios, Pedro Pablo. ¿Ah, sí? En el chat. Escritos en el chat. Ajá, vamos a ver un poco. Bueno, algunos eran despedidas. Gracias, Dolores, y a todos. Un momentito, por favor. Aquí hay. Bueno, alguien señaló que en inglés existe solitude y coloca 100 years of solitude. Eso lo coloca Daniel Fernández, perdón. Muy bien. Que todavía creo que está aquí con nosotros. Bueno, Daniel, si lo quieres comentar. Y la otra palabra en inglés es loneliness. José Carlos coloca isolation, pero isolation creo que es más como aislamiento. Bueno, eso es lo que está allí, pues. No, y hay una pregunta, Pedro Pablo, de José Carlos, que dice, no errático es no anónimo, referido al deseo. Es muy interesante. Pertinente. Sí, es que exacto. No, no errático quiere decir no anónimo, exactamente. Sí,
Ajá, eso es no, esta no lo cuestión sé. que... Bueno, gracias, Rosé, porque no lo vi. Ok, bueno, Karina, el micro, Karina. Sí, sí. Eh, sí, quería comentar, ya que Dolores lo planteó, yo comencé a escribir después del análisis. Y sí, es una escritura orientada por lo real, quiero decir. También, por supuesto, escribía de más jovencita y era distinta la escritura. La escritura, efectivamente, después siempre fue una escritura orientada por lo real. Y de hecho, cuando alguien lo lee, y personas del psicoanálisis que lo han leído, han podido captarlo así. Es decir, Si me Ok. permitís, hay una cosa que quizá no ha salido tanto y yo tampoco y sin embargo me parece, es un tema que me interesa y he trabajado un poco, es la cuestión del dicho y del decir, y más concretamente el decir en la escritura. Ahí, que parece muy difícil, a veces la gente dice que es esto y tal, a mí me parece que no es difícil como verlo en un texto y tal, ¿no? Pero, sin embargo, no es tan difícil porque sin los dichos no hay decir, pero el decir es lo que arrastra los dichos, es lo que mueve o que causa a veces los dichos. Y entonces ahí, ¿cómo atrapar esta cuestión del decir entre los dichos? Y ahí, y lo tengo a mano porque pensaba, si sale, siempre me gusta mucho. Hay un libro, la revista Langer, El decir y el escrito, que es el número 24 de Langer, El decir y el escrito en francés, ¿no? Y hay un testimonio que es Pascal, Le dire du poème, Pascal Leray, cuando Lacan dice, no soy poeta, soy poema, esto ya lo había dicho Chesterton mucho antes, y un gran poeta español, catalán, que nos gustó muchísimo, es el Gil de Viedma. Y el Gil de Viedma, que murió joven, o bastante joven del SIDA en aquel momento y tal, tiene un texto que dice, yo siempre quería quería ser poeta, pero al final me doy cuenta que lo que quería es ser poema. Y en este caso de Lacan, cuando dice que es poema, hay en este texto de Pascal Leray pone un párrafo de una autora que no conozco para nada, de una escritora que se llama Jeanne Benamer, francesa, que al final de su libro de poemas, cuyo título es Nuestro nombre es una isla, testimonia a su manera de lo que es la escritura poética. Y en un momento dado, Pascal Leray cita las palabras de esta escritora y dice, cada uno de nosotros lleva su poema en él, el poema de su vida. En nuestra vida, y nuestra vida está toda entera allí para ponerla al día. Y precisa lo que el poema tiene de lengua singular. Y dice, es que lo que nos hace falta, esta lengua singular, es la que nos hace falta forjar nosotros mismos, nos hace falta forjar a partir de briznas y alientos retenidos. Briznas y alientos retenidos, de palabras entendidas, leídas, soñadas, de sonidos que han cruzado nuestro camino hasta lo más profundo de nosotros y que un día reencontramos. Y al final, y dice, añade, quizá hace falta mucha audacia
para osar llegar hasta allí. Pues entonces, cuando el decir es esta cuestión de cosas oídas, leídas, etcétera, pero cuando dice alientos retenidos, y esta cuestión de aliento retenido, que ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿No? Es esta cuestión del decir, pero que puede llevar a, el decir que puede llegar a dichos, ¿no? Pero me gustó mucho este párrafo. Y a veces lo... Bello, es muy bello. Bueno, voy a aprovechar una última intervención solamente para anunciarles que entonces la próxima sesión del seminario es será el lunes 4 de diciembre. Se lo vamos a dedicar aprovechando esta apertura de literatura y psicoanálisis, específicamente en este caso escritura y psicoanálisis, para tratar un texto, un acercamiento de otro tipo entre el psicoanálisis y la literatura, que es el seminario de la carta robada, que es un texto bastante duro de Lacan, de un cuento fantástico de Poe. Bien, bueno, si les parece, lo dejamos hasta acá. Encantados que estemos aquí. Siempre anunciamos 1 hora y media y que lleguemos a 2 horas me fascina, me encanta, me encanta. Entonces, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Dolor. Bueno, Dios. Muchas gracias a todos. Gracias a ti también. Bueno. Gracias a Muchas ti. gracias. Adiós. Adeu. Adiós.